Iglesia en España 2021, Congreso de la Esperanza, como decíamos hace una semana justo. Pues hoy vamos a hacer la primera sesión que va a constituir como un gran mosaico para conocer de manera aproximada la situación de nuestros archivos por zona geográfica. Hoy tenemos, pues, como decía el pasodoble, los 4 puntos cardinales de mi España. El norte, los archivos del País Vasco, el sur en Andalucía, el casi este con Aragón y el oeste con Extremadura. Bienvenidos a todos y todas las que estáis presentes en esta sesión y sin más, pues Carmen Hernández del Archivo Histórico Diocesano de Guadix nos va a presentar la situación de los archivos en Andalucía. Cuando quieras, Carmen. Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. He intentado recoger toda la información posible, aunque, bueno, todavía hay alguna gente que no ha respondido, pero he intentado recoger la información de todas formas de otras fuentes. He preparado un montaje audiovisual y lo vamos a compartir en pantalla para que todos podáis estar y no me veáis a mí, veáis otras cosas. Bueno, muchas gracias. Archivos Diocesanos de Andalucía. La celebración del 50 aniversario de nuestra asociación es motivo más que suficiente para justificar estos apuntes que desean mostrar solo en sus notas esenciales el panorama archivístico de las 10 diócesis andaluzas. La vida de la Iglesia, bimilenaria en Andalucía, ha emitido y recibido inmensos caudales de documentación que en parte conservan nuestros archivos diocesanos y los muestran a los investigadores como fuentes históricas que en sí mismas poseen una función pastoral y evangelizadora. Es necesario tomar conciencia de la importancia de los archivos eclesiásticos, pues estos custodian la memoria histórica de la Iglesia y, por tanto, permite reconstruir los sucesos de su misión evangelizadora. Es una fuente principal para el estudio de la vida religiosa, la piedad popular y la caridad cristiana. Por eso, los archivos de la Iglesia no pueden limitarse únicamente a la custodia y conservación de los documentos, sino que deben propiciar el clima y los medios necesarios para desarrollar una labor investigadora y divulgadora. Esto implica dotar de los instrumentos y el personal adecuado a sus archivos que faciliten esa función convergente con la eclesial y social. En los últimos años se han realizado importantes avances en los archivos eclesiásticos de Andalucía, tanto en sus instalaciones y equipamiento como en la dotación de personal especializado. La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España ha sido, sin duda, un elemento vertebrador que ha unificado criterios de organización y ha impulsado actividades formativas de gran calado, posibilitando la constante actualización a los profesionales que trabajan en los archivos eclesiásticos. También ha sido fundamental la labor que los obispos del sur han realizado al crear un marco reglamentario para los archivos andaluces, que también ha posibilitado la unidad de criterios y ha sentado las bases para un trabajo en común, por ejemplo, en lo referente a la clasificación y ordenación de los fondos. Señala la conveniencia de establecer un marco descriptivo común para los diferentes archivos eclesiásticos en el ámbito interdiocesano, atendiendo al principio de procedencia archivística, ya que todos estos archivos tienen la misma naturaleza. En el ámbito diocesano, los principales archivos son el diocesano, el capitular, el catedralicio, los colegiales, los parroquiales, el de los seminarios, los de las asociaciones públicas de fieles y cualquier otra institución de la diócesis. Aunque en muchos casos los archivos diocesanos aglutinan algunos de estos últimos, por lo que nos centraremos principalmente
en los diocesanos y catedralicios. No conocemos de forma completa el número y la localización de los archivos eclesiásticos en Andalucía, ni su estado de conservación y accesibilidad de los mismos, pues no existe un criterio único normalizado de descripción archivística y, por lo tanto, el reto de la realización de un censo renovado y actualizado es cada vez más necesario. Es lo que actualmente se pretende asumir por la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. En el presente trabajo nos centraremos en los avances que se han producido de los archivos de la Iglesia en Andalucía en los últimos 20 años, tomando como punto de partida la fecha de la última guía de archivos de la Iglesia en España de 2001. Entre los trabajos que dan una visión de los archivos andaluces, cabe destacar el realizado por la directora del Archivo General del Arzobispado de Sevilla, doña María Isabel González Ferrín, relativo a los archivos de la parte occidental de Andalucía. Situación actual de los archivos diocesanos y catedralicios en la Andalucía occidental, publicado en 2008 en el Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, páginas de la 123 a la 159. Provincia Eclesiástica de Granada. La provincia eclesiástica de Granada está formada por la Archidiócesis de Granada y las diócesis sufragáneas de Almería, Jaén, Cartagena, Málaga y Guadix. Sin embargo, nos vamos a referir específicamente a los archivos que pertenecen a la demarcación territorial de Andalucía, por lo que la de Cartagena quedaría fuera del presente trabajo. La Archidiócesis de Granada. El Archivo Diocesano de Granada. En el mes de febrero de este año 2021, se inició el traslado del archivo desde el Seminario Mayor Metropolitano a la Escuela de Estudios Superiores La Inmaculada. La documentación está dividida en dos salas, una de compactos automáticos y otra de compactos manuales. En cuanto a los instrumentos de descripción, tenemos un inventario somero de la documentación custodiada y bases de datos informatizadas. Existen unidades documentales microfilmadas que se consultarán por medio de los lectores reproductores de microfilm. Hasta ahora no se cuenta con un programa específico para la descripción archivística, sino que se utilizan las bases de datos Access y otras aplicaciones de Microsoft para la descripción. Archivo Diocesano de Guadix. Los fondos del archivo y biblioteca de la diócesis de Guadix se encuentran desde noviembre del año 2013 de manera renovada y dispuesta en un único lugar, en el antiguo templo mudéjar de Santa María Magdalena, que fue edificado en el siglo XVI. El archivo fue beneficiario de una ayuda de los fondos europeos para el desarrollo rural y se presenta como uno de los archivos mejor dotados de la provincia de Granada. Las nuevas instalaciones cuentan con una estructura metálica de estanterías distribuidas en 4 plantas, aproximadamente 4.000 metros de estantería, donde se conservan los fondos archivísticos y los de la Biblioteca Diocesana, una sala de consulta y trabajo, 2 despachos que incorporan las nuevas tecnologías y todas las medidas de seguridad, y en la planta alta de la nave se ha instalado una pequeña exposición permanente con documentos y libros curiosos del archivo. Estas nuevas instalaciones fueron inauguradas por el obispo don Ginés García Beltrán en 2016. El trabajo en el tratamiento de los fondos ha avanzado notablemente en el Archivo y Biblioteca Diocesanos de Guadix. El 90% de la documentación archivística se encuentra catalogada. Esta circunstancia facilita muchísimo el servicio de referencia al usuario, pues se pueden consultar las bases de datos y rastrear información orientada a una materia.
La incorporación de las nuevas tecnologías ha sido fundamental para la organización documental. La creación de una página web también ha supuesto una ventana informativa acerca de los datos de contacto, la naturaleza e historia del archivo y los fondos que custodia, con la incorporación del cuadro de clasificación. La sala, con 7 puntos de consulta disponibles a los investigadores, tiene acceso a Internet. Contamos además con un escáner y un lector de microfilm. Diócesis de Jaén. Archivo Diocesano de Jaén. La información sobre el Archivo Diocesano de Jaén la he podido encontrar en la web de la revista Códice que edita la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, cuya finalidad es la de favorecer, potenciar y promover su patrimonio documental. Dentro de la web hay un apartado dedicado al Archivo Diocesano de Jaén, en el que se da información institucional y de los fondos que se custodian. Por lo que se puede observar en la página de la revista, se han trabajado en la serie de expedientes matrimoniales y en la de expedientes de limpieza de sangre. La descripción de los mismos puede descargarse en PDF. Ignoro si esta web está actualizada y si se ha avanzado más en la descripción de otras series. El Archivo Histórico Diocesano de Jaén puso en marcha una actividad con el fin de hacer de la documentación un uso evangelizador. Una exposición permanente inaugurada el 28 de junio de 2002, cuya intención pastoral es ofrecer un recorrido por la historia de la diócesis de Jaén a través de los documentos, donde se constata el tránsito del Señor por la historia del colectivo cristiano. También es digno de mencionar la creación de los seminarios de paleografía, latina, historia moderna, historia contemporánea, arte y música, con el fin de suscitar vocaciones para la investigación histórica y colaborar en los trabajos de catalogación. Diócesis de Almería. Archivo Diocesano de Almería. El Archivo Diocesano se le ha dedicado en la actualidad un espacio en la planta baja del Palacio Episcopal recientemente reformada. Según los datos que he podido recabar acerca del Archivo Diocesano de Almería, por medio de su director, don Victoriano Montoya, su documentación fue destruida durante la Guerra Civil Española, por lo que en la actualidad únicamente cuenta con los libros sacramentales de las parroquias de la diócesis. En la actualidad se está trabajando en la descripción y ordenación de estos documentos. Diócesis de Málaga. El Archivo Catedralicio de Málaga. El Archivo Catedralicio de Málaga cuenta con un portal web dentro de la página de la catedral. En ella podemos encontrar una guía pormenorizada del archivo capitular en la que hallaremos información sobre sus fondos, horario de apertura, condiciones de acceso y de reproducción de documentos, datos de contacto, instrumentos de consulta, etc. Dentro del apartado de instrumentos de consulta, por medio de enlaces podemos acceder a una serie de documentos debidamente descritos por las normas archivísticas ISAC-G, E y SAR, que se pueden descargar en PDF. Estos son inventario de los fondos de la Catedral de Málaga, inventario de los fondos del Archivo Diocesano de Málaga, el cuadro de clasificación, la descripción del fondo de la Catedral de Málaga, la descripción del fondo de la capilla musical de la Catedral de Málaga y la descripción de los fondos del archivo del Hospital Real de Caridad de Málaga, además de una historia muy detallada del Cabildo de la Catedral. El Archivo Diocesano de Málaga se encuentra en proceso de estructuración debido a su traslado desde la torre de la Catedral hasta las dependencias del Obispado, ocupando uno de los patios a los que se accede por la calle Santa María. Se ha habilitado una gran sala para las estanterías móviles
donde se han colocado todos los legajos. Actualmente está en proceso de ordenación y catalogación. Toda la documentación procedente del Hospital de Santo Tomás, así como proyectos de bienes muebles realizados por la diócesis a lo largo del siglo XX. También se está organizando un archivo fotográfico y reordenando el archivo intermedio, aunque este no incumbe a los investigadores. La sala de investigadores se ha habilitado con 8 puestos, puntos de corriente eléctrica para uso de ordenadores portátiles, conexión Wi-Fi, etc. Todo lo que se está ordenando y catalogando por primera vez se está haciendo con una base de datos detallada, y lo que ya existía previamente lo hacen mediante la localización por medio del catálogo de fichas que están pendientes de informatización y con el deseo de digitalizar este patrimonio y de restaurar lo que se encuentra más deteriorado. En cuanto al personal del archivo, son 2, una persona encargada de la atención a los investigadores y otra de expedir las partidas que se solicitan desde fuera. También se encuentra con 2 colaboradores que se encargan del Hospital de Santo Tomás y otro que está organizando los proyectos y el archivo fotográfico. Al igual que el archivo de la Catedral de Málaga, el archivo diocesano cuenta con un portal web. Está alojado en la página propia de la diócesis de Málaga, en la que puede hallarse tanto información institucional como instrumentos de descripción de sus fondos, datos de contacto, normas de funcionamiento, historia del archivo, fondos documentales y catálogo. Este último puede también descargarse en formato PDF. Ambos portales web de la diócesis y la Catedral de Málaga, he de decir que son de las más completas que he podido encontrar de las diócesis andaluzas. Provincia Eclesiástica de Sevilla. Es una demarcación territorial eclesiástica que constituye una de las 14 provincias eclesiásticas españolas. La constituyen la Archidiócesis de Sevilla y sus 6 diócesis sufragáneas: Cádiz y Ceuta, Córdoba, Huelva, Canarias, Asidonia, Jerez y Tenerife. Al igual que ocurre con la provincia eclesiástica de Granada, Canarias y Tenerife no están integradas en la presente exposición, ya que sus archivos no son andaluces. Archidiócesis de Sevilla. Archivo capitular y del Arzobispado de Sevilla. Desde el año 2006, la documentación del Archivo General del Arzobispado y la documentación del Archivo Catedralicio comparten instalaciones que fueron rehabilitadas para este fin dentro del Palacio Arzobispal de Sevilla. Está ubicado en las crujías occidentales de la planta baja, en el segundo patio del Palacio Arzobispal. En la primera crujía se encuentra la recepción, que cuenta con terminales para la consulta de las bases de datos informatizadas, la sala de investigación con 24 puestos y las salas de trabajo del personal técnico. En las crujías interiores, distribuido en 3 plantas, se encuentra el depósito, formado por algo más de 5.000 metros de estantería compacto y una sala rehabilitada para atender las visitas culturales. El archivo de la Archidiócesis de Sevilla está gestionado por la Institución Colombina, una entidad de carácter cultural y administrativa de carácter privado, encargada de la biblioteca de don Hernando Colón, con sede en la propia Catedral de Sevilla. La institución colombina tiene una web propia, todavía en construcción, que da información sobre los archivos y bibliotecas que gestiona, entre ellos el del Arzobispado de Sevilla. En la sección dedicada al archivo arzobispal se da información detallada de los fondos que lo integran y el cuadro de clasificación de los mismos. La descripción data del año 2005 y fue elaborada por su directora María Isabel González Ferrín.
Dentro de la web de la institución colombina también existe un apartado dedicado al archivo capitular, los fondos que lo integran y su cuadro de clasificación. El archivo cuenta con una aplicación informática para la descripción de sus fondos, el Albalá, de la empresa Varaz. Diócesis de Huelva. Archivo Diocesano de Huelva. La curia se estableció en un primer momento y de forma provisional en el antiguo edificio de la Escuela Normal de Magisterio, en la calle Botica. Con visión de futuro, el obispo don Pedro Cantero Cuadrado levantó de nueva planta el edificio de la residencia episcopal y curia diocesana en un emplazamiento privilegiado en la parte alta del Conquero. El edificio fue proyectado por los arquitectos Luis García de Rasilla y Vicente Benlloch y ejecutado con una subvención extraordinaria del Estado y la aportación de la diócesis. Se plasma en él el sentido práctico de don Pedro, un edificio funcional, de aspecto noble por sus líneas clásicas y la decorosa sobriedad de sus materiales blanco y luminoso, envuelto en naranjos y limoneros, con vistas a la ría del Odiel y al paisaje de la ruta histórica colombina. La planta baja se dedica a oficinas de la curia, incluye el archivo, y la planta alta a residencia episcopal. Cambios en las instalaciones. Se han cambiado las estanterías de madera que albergaban la sección de capellanías por otras de acero, ideales por su mayor resistencia y versatilidad, por ser incombustibles, no absorber la humedad, no recoger polvo y ser reflectarias a todo tipo de insectos. Se ha incorporado un planero para el depósito horizontal de la colección diplomática del monasterio de Santa Clara de Moguer. Se ha renovado el equipo informático hasta tan solo unos meses, compartido con otros departamentos tales como la biblioteca, con el objeto de poder implantar un sistema de gestión documental específico y digitalizar los instrumentos de descripción con el fin de alcanzar su máxima difusión y facilitar un mejor y mayor acceso del archivo a los investigadores y usuarios. Se ha adquirido un deshumidificador con el fin de controlar la humedad en los fondos y prevenir los daños producidos por desequilibrios entre calor y frío, humedad y sequedad, tan frecuentes en el clima de la provincia de Huelva. El Archivo Diocesano de Huelva cuenta con un portal web en Internet. Es un blog con varias pestañas relativas a información institucional, historia, contacto, localización, servicios y condiciones, usuarios del archivo, etc. Y de los fondos, cuadro de clasificación, fondos documentales, instrumentos de descripción, guías, catálogos, inventarios e índices con los que cuenta el archivo. Diócesis de Cádiz y Ceuta. Archivo Catedralicio de Cádiz. El Archivo Catedralicio de Cádiz se encuentra ubicado en la Casa de la Contaduría. El edificio de la Casa de la Contaduría está asentada sobre la cavia del Teatro Romano, en el lado que da al poniente, que construyó para sus ciudadanos Cornelio Balbo el Menor en el siglo I a.C. Es un conjunto compuesto de varios elementos aglutinados en torno a la torre de la Catedral Vieja de Santa Cruz. La Casa de la Contaduría y la Casa del Canónigo Terminelli, que datan documentalmente del siglo XVI, y el patio mudéjar o Casa del Deán Rajón, levantado por este en 1500. Los diversos ataques militares sufridos por la ciudad de Cádiz han causado grandes estragos en la documentación y así apenas se conservan documentos anteriores a 1596, fecha del saco del conde de Essex, a partir de la cual arrancan todas las series documentales de este archivo y de los demás de Cádiz. La documentación distribuida en el archivo de la Contaduría
es lugar de referencia y estudio de los investigadores a lo largo del año. Este archivo cuenta con un portal web dentro de la propia página de la catedral que nos da una breve descripción institucional y un cuadro de clasificación de sus fondos. Diócesis de Córdoba. Archivo capitular de la Catedral de Córdoba. El archivo y biblioteca están instalados en el antiguo sabad de la mezquita o galería de acceso a ella desde el Alcázar Califal, con acceso desde la puerta situada junto al minrab. No he podido encontrar ningún portal web que contenga información específica del archivo. La información que conocemos del mismo está contenida en la Guía de Archivos de la Iglesia en España de 2001. El fondo de este archivo es riquísimo y los instrumentos de descripción de que dispone son: Libro índice de los instrumentos del archivo, Catálogo de Diego Ramírez de Jerez, Inventario de la sección de obras pías del archivo de la Catedral de Córdoba, elaborada por Manuel Nieto Cumplido, antiguo archivero, Corpus Medievale Cordubense, Inventario de expedientes de limpieza de sangre, Inventario de la mesa capitular, Inventario de la correspondencia del Cabildo de la Catedral de Córdoba, la miniatura de la Catedral de Córdoba, también por don Manuel Nieto Cumplido, Inventario de los libros corales de la Catedral de Córdoba, Catálogo de libros raros de Manuel Nieto Cumplido y colaboradores, Catálogo de manuscritos e incunables de la Catedral de Córdoba, Catálogo de alegaciones varias, Catálogo de la colección Vázquez Venegas de Manuel Nieto Cumplido, Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Córdoba. Diócesis de Jerez. Archivo Diocesano de Jerez. Este archivo está ubicado en la Casa de la Iglesia, en su planta segunda. Es un edificio nuevo de 500 metros cuadrados de superficie. En 1983 se hicieron las obras de adaptación y ese mismo año se hicieron el traslado de los fondos. Los fondos proceden del archivo de la Archidiócesis de Sevilla. Obligaciones, retos y necesidades. Los archivos eclesiásticos en general y los andaluces en particular deben adaptarse y cumplir los marcos legales y normativos existentes, tanto los que afectan a la institución eclesiástica como a los archivos en general, como la de patrimonio documental, teniendo muy presente lo relativo a la protección de datos. La Ley 7/2011 del 3 de noviembre de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. El nuevo modelo de trabajo a que nos obligan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, con la aplicación de las normas existentes, el impacto que las TIC han tenido en el ámbito documental es tan grande que puede compararse con la revolución producida en el siglo XV con la invención de la imprenta. Este hecho genera nuevos hábitos, necesidades y demandas en los archivos eclesiásticos de Andalucía, donde todavía conviven los antiguos métodos de trabajo con los nuevos métodos e instrumentos que nos ofrecen las nuevas tecnologías, como bases de datos, programas para el tratamiento y la descripción de documentos de archivo, digitalización de documentos, acceso a través de Internet, etc. Somos conscientes de que el paso de un sistema a otro entraña una serie de dificultades y una cuidada planificación, además de una actualización constante. Sin embargo, los beneficios que pueden aportarnos estas herramientas son incuestionables. La demanda de información por parte de los usuarios, que cada vez es más diversa,
El personal de los archivos está obligado a estar constantemente en escucha de las necesidades de los clientes y adaptar los servicios del archivo en función de estas necesidades. También es importante la función divulgadora de los archivos que llegará a potenciales usuarios, evaluar el grado de satisfacción de los mismos para hacer las oportunas correcciones. El archivo siempre debe intentar responder a las demandas. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Carmen, igual me he despistado, ¿no? Porque son muchos los archivos de los que has hablado, pero ¿existe algún plan de digitalización hablado a nivel colectivo o particular de cada uno de los archivos eclesiásticos en Andalucía? Pues yo no conozco que no sea el de Guadix. En el de Guadix sí que se comenzó hace tiempo a digitalizar unos documentos que son de muy alta consulta, que son las actas capitulares del Cabildo, y que se hizo por medio de una subvención que por entonces concedía la Junta de Andalucía y que nosotros pues aprovechamos para esto, ¿no? Y ya se podrían consultar las actas del Cabildo digitalmente. Bien. La Junta de Andalucía, junto con la subvención, pedía que facilitarais las imágenes para disponer ellos de las imágenes, ¿o no? No, para nada. En este caso no. Vale. Sí que ha habido otras subvenciones en las que a lo mejor sí pedían, digamos, que se integraran los registros para poder consultarlos simplemente con ese, pero en cuanto a la digitalización, no, simplemente una memoria justificativa del trabajo que se había hecho. De acuerdo. ¿Y la Junta de Andalucía, conocéis si tiene un plan ya diseñado para todo lo que es la comunidad de Andalucía para digitalizar documentos tanto de Iglesia como de otras entidades? No, simplemente, bueno, yo he encontrado ese tipo de recursos como eran las subvenciones que, por cierto, hace ya muchos años que no, por la crisis y eso no han vuelto a salir. Vale. Isabel González Ferrín quiere Eso es. intervenir. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿Me oís bien? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y, por supuesto, darle la enhorabuena a Carmen porque ser capaz de resumir en escasos 30 minutos 10 diócesis andaluzas con un volumen que si simplemente hacemos una escala en proporción de 8 millones de habitantes, pues es un mérito que desde luego hay que reconocérselo. Evidentemente son 2 provincias eclesiásticas con 10 diócesis, con una diversidad de documentación y con una riqueza impresionante, con lo cual, pues, Carmen ha hecho una labor de síntesis muy importante. Yo lo único que quería comentar, simplemente como detalle, comentar, en primer lugar, que yo no soy directora de ningún archivo, porque ella me ha citado como directora, yo soy jefa de área de los archivos de la Catedral y del Arzobispado, que gestiona la institución colombina, que la institución colombina es una entidad que depende del Cabildo de la Catedral de Sevilla. Y en cuanto al tema que comentaba de la digitalización, hay que tener en cuenta un tema muy importante en cuanto a lo que hablaba, lo que ha preguntado Lola sobre la Junta de Andalucía, y es que los archivos de la Iglesia andaluza no pertenecen al sistema andaluz de archivos. Entonces, evidentemente que la Junta de Andalucía tiene sus propios sistemas de digitalización, que también ha concedido y concede subvenciones para digitalizar fondos, pero en esa línea es más cada una de las diócesis. Evidentemente yo conozco Sevilla, tengo referencias también de lo que se está haciendo en Córdoba, porque en Córdoba, el diocesano de Córdoba, según las noticias que a mí me llegan a través de investigadores y de gente que viene por el archivo, se están digitalizando todos los archivos parroquiales, porque hay una cosa llamativa y es que evidentemente cuando se entreguen todas las fichas que se han propuesto en la ISDIA, basándonos en las normas de ISDIA, uno de los temas que habrá que ver también es qué diócesis, en el caso de Andalucía, tienen concentrados sus archivos parroquiales, cuáles no los tienen y qué tareas se está haciendo en esos archivos parroquiales.
porque el volumen, por ejemplo, en el caso de solamente de Sevilla, son 104 archivos parroquiales con documentación anterior a 1900. Entonces, por ejemplo, en Sevilla, pues tenemos noticias de algunos archivos parroquiales que se han digitalizado, pero simplemente porque se han hecho convenios y hay una normativa o unas orientaciones por parte de la diócesis para tener conocimiento de qué archivos diocesanos, de qué archivos parroquiales se han digitalizado y cuáles van a ser las formas de poder acceder a esas digitalizaciones. Pero aún así nos llegan noticias continuamente de otros archivos parroquiales de la diócesis que se están digitalizando por diferentes formas. No conocemos ni si se está haciendo siguiendo normativas, ni cuáles son las calidades de la digitalización, ni nada. ¿Qué problemas ocurre con esto? Bueno, pues lo mismo que en el momento que se pide una subvención para digitalizar, que tiene que cumplir con unos parámetros y unos controles de calidad que, bueno, eso pues me imagino que alguien los estará controlando, pero no lo sabemos. En el caso, por ejemplo, de nuestra institución colombina, nosotros contamos, como ya muchos de vosotros habéis estado en la institución y lo sabéis, contamos con un propio servicio interno de digitalización que no ha hecho en cuanto al archivo una digitalización de forma sistemática de todos los fondos, pero sí, por ejemplo, de series concretas como la serie de actas de Cabildo en la catedral que se microfilmaron y los investigadores lo ¿Pero qué es lo que te falta? y ahora se está viendo la posibilidad también de ir digitalizando otros medios. Vuelvo otra vez al origen de lo que he comentado. 10 diócesis, como son las diócesis andaluzas, tienen mucho detalle que se podrá ver luego cuando salga la guía diocesana en función de lo que conteste cada uno, basándonos por las guías, pero que doy mi enhorabuena a Carmen por haber sido capaz de hablar de todas ellas en 30 minutos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Nada, hija. Quiero intervenir, primero dar las gracias a la intervención, ha estado muy adecuada y muy en poco tiempo, muy bien explicado los diversos archivos. Ahora, escuchando a la compañera que ha hecho su última aportación, me ha venido una cosa a la cabeza que realmente llevo mucho tiempo dándole vueltas, que seguramente que cuando vayamos exponiendo las diversas diócesis, cómo están los archivos en esas zonas, supongo que se volverá a repetir. Vemos que habéis visto en Andalucía, tanto en Cádiz como habéis visto en Sevilla, o sea, cada uno tiene, se han hecho unas grandes labores, tanto de tratamiento archivístico como de introducción de nuevos instrumentos descriptivos para acceder y facilitar el acceso, pero encuentro faltar es una coordinación. O sea, yo ahora, es verdad que llevo un tiempo que estoy fuera del archivo religioso, pero escuchándoos a vosotros, viendo la gran labor que estáis haciendo, encuentro que, igual como decía la compañera, tengo noticias pero no sé seguro, es decir, estamos trabajando todos los archivos religiosos por separado, haciendo muy buena labor, pero independiente. Nos falta una coordinación de que haya un hilo conductor para que esos trabajos estén no tanto coordinados, sino que faciliten el acceso de toda la persona que acceda. Es decir, si nos ponemos en la cabeza de la persona investigadora de diverso nivel, que cada uno es con sus perfiles, que quieran acceder porque están haciendo X investigación, si ven que cada centro va de su manera, no acaban a veces de llegar a toda aquella información que necesitan. Entonces, está muy bien los trabajos que se están haciendo. Veo un gran salto cualitativo desde lo que habíamos hace unos años atrás a lo que tenemos ahora, que por tanto está muy bien estas jornadas que estamos haciendo en estos días, porque hay que ver cómo están todas las zonas, pero creo que es muy importante que hiciéramos un hilo conductor, por lo menos, o unas normas base, o por lo menos que tengamos un lugar a donde ir de lo que hay y lo que no hay,
si se han hecho digitalizaciones, dónde están y por qué, porque eso facilitará la información a los que vienen a consultar. Yo creo que sería así, no sé, yo siempre tuve esa fijación cuando estaba en el archivo parroquial y entiendo que es bueno porque no solo se facilita que la gente entre, sino que nosotros cuando estamos en el archivo y damos y facilitamos información, a veces no solo tenemos que dar la información que tenemos en nuestro centro, sino que a veces tenemos que facilitar a esa persona que pueda continuar su investigación, que a lo mejor no deberá continuar en nuestro archivo diocesano, catedralicio o parroquial, sino que deberá estar en otro archivo. Pero si sabemos más o menos qué es lo que está haciendo, o tenemos un lugar donde la persona puede ir y saber lo que está haciendo, podremos facilitar que avance su investigación. Es decir, nuestro trabajo no solo queda en nuestro archivo, sino que podemos dar información para que ellos puedan seguir solos investigando por donde tengan que ir. Es solo esta pequeña participación, porque notaba eso, que estaba muy bien explicado, se han hecho muchos esfuerzos, pero falta, yo creo, un poquito más. Perfecto, muy bien. Mi opinión. Vale, gracias, Nuria. Creo Vamos que un poco apretados de tiempo. Vamos un poquito apretados de tiempo, ¿eh? Entonces vamos, si os parece, a pasar a dar paso a los archivos del País Vasco, a Ana Bella Barroso, del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, José Ángel Garro, de San Sebastián, y María Dolores Lecuona, del Archivo Histórico Diocesano de Vitoria. Buenas tardes. Empiezo solo haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Vamos a ir rápido para... Muy bien, Carlos. Y en la comunidad autónoma de Euskadi tenemos 3 diócesis, Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Está muy presente la Iglesia a través de sus archivos, es quizá una de las cuestiones que es importante. Somos esas instituciones de frontera que decíamos, que decía el otro día en una intervención aquí en Bilbao José María Carbonell, porque somos conocidos, utilizados virtual y presencialmente, lo que más los archivos diocesanos. Estamos en contacto con mucha gente, como en todos los archivos, en todas las diócesis, con mucha gente que es la única referencia que pueden tener de la Iglesia. Saldrá a lo largo de la intervención, pero bueno, somos responsables los 3 de un proyecto que en su momento fue pionero de digitalización en el año 2000, que es ahora ya casi como hablar de lascas y bifaces para poner en marcha el servicio digital. Y también haremos alguna referencia a instituciones y a órdenes religiosas. Primero va a intervenir Lola, de la diócesis de Vitoria, María Dolores Lecuona, luego José Ángel Garro y luego volveré yo. Gracias, Ana Bella, por la introducción. Señor presidente, señores congresistas, asistentes todos, de nuevo buenas tardes. Bueno, pues aquí reunidos todos, lo que voy a tratar es de que podáis haceros una idea de cómo llegamos en el País Vasco a la situación actual de 3 diócesis, San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Y cómo a la hora de ir discurriendo la historia de la diócesis se va formando poco a poco, en este caso mío concreto, el Archivo Histórico Diocesano de Vitoria. ¿De acuerdo? Voy a tratar de ser breve y lo que sí os haré al final es unas puntualizaciones que añadiré al material que pase para que salga con el Congreso, y si queréis leer algo más del archivo, pues tenéis también la página web, que estamos en un momento de cambio, pero bueno, que sepáis que aparte de aquí quien está delante de vosotros, está nuestra página web, y llamad al archivo, que nosotros el asesoramiento archivístico lo llevamos a gala. Disfrutamos muchísimo ayudando al investigador, no solamente con los archivos de iglesia, sino también con los archivos civiles. Nos tenemos que formar todo lo más que podemos en fuentes documentales, como archiveros que somos, y no solo las propias, sino las que también pueden consultar en otros archivos. Empiezo ya sin... El Archivo Histórico Diocesano de Vitoria va unido a la fundación de la diócesis en 1862.
Su primer documento como tal será la bula de erección incelsísima, otorgada por su santidad Pío IX el 8 de septiembre de 1861 y ejecutada mediante decreto de creación el día 28 de abril del año siguiente, festividad de San Prudencio, que es el patrono de la provincia de Álava. No obstante, un volumen significativo de la documentación que custodiamos actualmente es anterior a esas fechas. Con sus actuales 1.400 metros lineales de documentación, el Archivo Histórico Diocesano recoge la antigua y reciente historia de la diócesis madre vascongada, la diócesis de Vitoria. El documento más antiguo data del año 1223 y forma parte del fondo del Cabildo Catedral Santa María de Vitoria, que recoge testimonios de la existencia de una antigua colegiata denominada de Armentia, que ya existía en el siglo IX y estaba integrada en la demarcación pastoral de la diócesis de Calahorra. Su supresión vendría en el siglo XI con la muerte del obispo Fortunio II. Fundada la villa de Vitoria en el año 1181, se establece una pugna entre la nueva población y la vieja Armentia. La villa, punto importante del comercio entre Castilla y Europa, se va apropiando de las aldeas vecinas y la Universidad de Parroquias, que agrupa a las parroquias antiguas de Vitoria, reclamará los diezmos de las mismas en detrimento de la colegiata de Armentia. Como consecuencia de todo ello, la colegiata se traslada a Santa María de Vitoria, su catedral, en 1496. Los vitorianos solicitan al cardenal Adriano de Utrecht la creación de la diócesis de Vitoria y el cardenal elegido sumo pontífice durante su estancia en Vitoria en el año 1522 así lo promete. Era un momento de bonanza económica y donde florece lo económico, florece el poder y querían una diócesis para Vitoria. Esta promesa de Adriano quedará en suspenso y no se hará realidad hasta el año 1862, en el que para la formación de la diócesis de Vitoria se dispone la segregación de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que pertenecían a la diócesis de Calahorra. Asimismo, a la diócesis de Pamplona se le sustraen los territorios que pertenecen civilmente a Guipúzcoa, y del mismo modo Valdegovía y Salinas de Añana saldrán del arzobispado de Burgos. También la diócesis de Santander habrá de ceder el arciprestazgo de Arceniega. ¿Qué pasó? Que, sin embargo, las convulsas circunstancias del momento no permitirían el traslado de toda la documentación referente a estos territorios desde las diócesis de Calahorra, Santo Domingo de la Calzada y Pamplona, como preveía la bula de erección de la diócesis. Por lo que esa documentación, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque no se ha podido constituir bien de base el archivo, se ha conservado en los archivos de los lugares precedentes, todas las diócesis que he citado hasta el momento. Casi un siglo después, el Papa Pío XII dispondrá por la bula Quo-Commodius de 1 de julio de 1950 la división del territorio vasco en las tres diócesis actuales, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. En consecuencia, se trasladará parte de la documentación a las dos nuevas sedes. Y finalmente, a partir del decreto de la Sagrada Congregación Consistorial Victoriensis et Calagurritane del Dimitibus, se perfilarán en 1951 los actuales límites de la diócesis, que con 3.283 kilómetros cuadrados abarca toda la provincia de Álava y los enclaves de Orduña, Vizcaya, Treviño y la Puebla de Arganzón, ambos en Burgos, junto con todas sus parroquias. Hemos visto cómo el nacimiento del archivo histórico diocesano va parejo a la historia de la diócesis. Un segundo capítulo que me ha parecido bien señalar es cómo se lleva a cabo la concentración de fondos y la consolidación del archivo histórico diocesano de Vitoria. El 31 de julio de 1969, el obispo don Francisco Peralta Vallabriga recogerá en un decreto los fundamentos para la creación en la curia episcopal del Archivo General Diocesano, con el fin de garantizar
la recogida, organización y descripción de los fondos pertenecientes a la diócesis ya consolidada. También comenzarán a darse los primeros pasos para la concentración de los fondos parroquiales de todo el territorio en el archivo histórico, con el fin de facilitar la investigación sobre el patrimonio monumental de la diócesis. Al obispo le hicieron caso a medias, como en todo su mandato, pero realmente a día de hoy casi hemos conseguido que no falte más que un flequillo. Antes eran flequillos, ahora un flequillo de parroquias que no tengan sus fondos concentrados. Bueno, pues con este tipo de actuación lo que se pretende además es mejorar las condiciones de conservación y custodia de muchos de estos archivos parroquiales y avanzar en la elaboración de los instrumentos de descripción correspondientes. En la actualidad, prácticamente la totalidad de las 531 parroquias que han generado fondos documentales a lo largo de la historia ha respondido a este plan. Nunca una diócesis tan pequeña tuvo tantas parroquias y nos dio tanto problema delimitar cada uno de los fondos. Pero como consecuencia del proyecto que ha citado Ana Bella antes, que compartimos con las 3 diócesis para indizar y digitalizar las partidas sacramentales, pues por lo menos tenemos ya cada uno en su sitio separado. Estos fondos, que están entre los más consultados de la diócesis, se están han terminado ya de catalogarse. Lo que nos falla ahora, que habíamos catalogado y que nos habíamos puesto al día con los sistemas informáticos, es que el sistema informático vuelva a respondernos como nos respondía ahora. Pero bueno, fue una inversión que se hizo en su día por parte de los 2 obispados, de Vitoria y de Bilbao, y cada uno con nuestra contribución pusimos nuestro afán en ello y nuestro afán en recuperarlo hemos puesto ahora. Muy bien, en el año 1977, esto sonará bastante, ante el incremento de las consultas relacionadas con el estudio de la genealogía y, en consecuencia, por las necesidades que se plantean en relación con la conservación de las fuentes originales, se aceptará un proyecto presentado por la Sociedad Genealógica de Utah para la microfilmación de los libros sacramentales. Esto permite desde entonces la consulta de este tipo de datos a través de los lectores de microfilm. Pero este paso ha sido de nuevo otro paso para seguir asentando el archivo. ¿Por qué? Porque gracias a que teníamos toda la documentación original microfilmada, sin tener que volverla a manipular, pudimos digitalizar las partidas sacramentales de bautismos, matrimonios y defunciones hasta el año 1900. La firma durante el periodo de 2000 a 2008 de convenios de colaboración sucesivos entre las diócesis vascas y el gobierno de la comunidad autónoma han permitido al archivo histórico diocesano abrirse y adaptarse a los nuevos tiempos, tanto en la normalización archivística como en los servicios que para la investigación viene ofreciendo a los diferentes tipos de usuarios que atiende, tanto por vía presencial como por vía virtual u otras vías. Diríamos que esta es la puerta ya para la transformación del archivo histórico diocesano. A nosotros nos ha llegado antes el Mercedes que el trazado de las carreteras. Entonces, con este convenio que en su día asumimos junto con las diócesis de Bilbao y San Sebastián, nos metimos en un camino de no retorno que lo único que ha tenido es que hacia adelante, ya no podemos ir hacia atrás. Entonces es muy importante, a veces los jefes se resisten a meterse en estos líos, porque ya sabéis qué pasa con los archivos, pero ellos se resisten tanto porque saben que ya no hay vuelta atrás. Hay que ser valientes. José, te estoy viendo la cara. Hay que ser valientes y adelante. Y a vosotras también. Bueno, gracias a la colaboración interdiocesana e interinstitucional, un archivo que desde el año 1990, el nuestro,
ocupa sus instalaciones de manera temporal en el Seminario Diocesano de Vitoria, manera temporal, hagan ustedes la cuenta de los años, ha contribuido a la generación de un padrón histórico de población que busca acercar las fuentes documentales y su información a la comunidad investigadora universal, sin distinción de razas, credos y creencias. ¿Me explico? Se ha comprometido con la conservación de las fuentes documentales y también con la preservación de los nuevos formatos digitales de conservación. Tan importante es que conservemos los originales como que conservemos las imágenes digitales de lo que hemos digitalizado. Eso lo tenemos que tener ya en cualquier plan que hagamos, en cualquier planificación de archivo, y estar muy atentos a la conveniencia o bien de cambio de instrumentos o bien de cambio de formatos y de la mejor posibilidad de conservación a lo largo de los años. ¿De acuerdo? Bueno, de aquí ha salido una difusión de los fondos que no solamente se hace a través de la página web, que es donde difundimos los instrumentos de descripción, sino que ha trascendido también a la sala de lectura del archivo. ¿Por qué? Porque en la sala de lectura del archivo, aparte de consultar todos los instrumentos antiguos, actuales y venideros, esperemos, lo que puede hacer el investigador es consultar las imágenes de la digitalización de los originales que hemos decidido conservar. ¿Qué es lo que pasa con ello? Pues mirad, lo que pasa con ello es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo os voy a añadir al final de la exposición cómo metemos en nuestras normas de acceso a los instrumentos, a las imágenes digitales, cómo metemos una norma a la que nadie quiere ponerle el cascabel. Esta norma está hecha, bueno, es una norma y explicación. ¿Por qué? Porque no tengo la ratificación jurídica eclesial suficiente y, sin embargo, después de unas jornadas de archivos en Madrid con Jorge Otadui, me quedó muy claro que todo no puede salir a la red de redes. Tenemos que seguir peleando por el principio de procedencia. Ese principio no puede desaparecer. Y no puede desaparecer porque ya estamos viendo que a una persona le meten a alguien detrás con un programita o aplicación X y parece Lola Flores dándote instrucciones en el archivo, ¿vale? Pues si hacen eso con imágenes, ¿qué no harán con documentos? ¿Qué no harán con documentos? Y esa manipulación no la podemos permitir. Tenemos que salvaguardar, tenemos que posibilitar la difusión, pero en nuestros archivos. En Internet yo todavía, salvo que venga alguien y jurídicamente me lo explique, no estoy por la labor. Admito, Ana Bella, porque seguro que me tendrás que decir algo, pero admito todo lo que me digáis en contra, pero para mí me parece un peligro. Bien, entonces, no quiero seguir explicándoos más, sino que en ese no paso atrás que dimos empezando con este convenio de colaboración, hemos empezado otro camino que no nos hace mucha gracia porque siempre tenemos pocos recursos. Solamente tengo 2 compañeras a media jornada y aquí, a la que conocéis, para 1.400 metros de documentación y para unas cifras de archivo que os las añado también a esta presentación. Contadme cómo podemos con eso colaborar en proyectos. Pues si no es, como decíais antes, a través de una confluencia de archivos diocesanos o de cualquier otra cosa, pues no podríamos hacerlo. Aquí os voy a decir una serie de ellos en los que hemos participado y para que sepáis que siempre podemos darle la vuelta a lo que proponen las instituciones, porque tenemos que decidir 2 cosas. ¿Queremos pertenecer a su sistema de archivos? No queremos pertenecer a su sistema de archivos. Si pertenecemos, ¿a qué nos comprometemos? Si no pertenecemos, ¿qué nos perdemos? ¿Vale? Veo que en Andalucía tenéis un problema parecido al que tenemos en el País Vasco. Hay otras comunidades. A nadie se le va a ocurrir hacer una ley de archivos de comunidad autónoma parecida a la de Navarra, no.
Si puede ser lo más restrictiva posible, mejor. Pero os recuerdo que las catedrales están de pie y muchos edificios civiles han caído con el paso de los siglos. ¿Vale? Bueno, pues simplemente nombraros que después de este proyecto interdiocesano e interinstitucional con Bilbao y San Sebastián, en el año 2007 nos metimos en otra embarcada que fue la digitalización del boletín oficial del Obispado de Vitoria, para que el gobierno tuviera también en DocuClick, que es su base de datos favorita, pues las imágenes del boletín de la Iglesia. Hasta 1950, no le interesa de 1950 para acá, ¿vale? 1950, diócesis vasca. Como somos 3, perfecto. A partir de 1950, lo mismo que 1900 con las partidas. No nos interesa. Nos interesa lo que nos puede dar Pirilla. Bien, en 2013 tuvimos unas conversaciones con el buscador multilingüe Eluyar y también con Euskal Abizenak de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia. Están ahí un poquito y seguirán trabajando, pienso yo. En 2017, un trabajo de cartografía vasca con la Universidad de la UPV y internamente iniciamos un trabajo para recuperar el sistema de gestión electrónica SIGA-AQUIS, que tenía problemas, y posteriormente otro trabajo interno de catalogación de planos con Eusko Ikaskuntza. Eusko Ikaskuntza es la Sociedad de Estudios Vascos que para un proyecto que tenían, que no habían desarrollado, pues les interesaba hacerlo. En 2018 colaboramos con la memoria histórica para recuperar a los fallecidos en 1936 a 1939 con el Instituto Gogora, que es el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Todo ello auspiciado también por el Gobierno vasco. En 2019 se nos propuso colaborar con Euskariana, pero solamente colaboraremos en lo que sean pues documentos, no podemos llevar Euskariana. Euskariana es lo mismo que Europeana, solo que la versión Euskaldun. Y después ya otro asunto interno que es, estamos con facsímiles. Además de digitalizar, nos importa también lo que son los asuntos protocolarios y la delegada de Patrimonio pues ha considerado que es interesante pues cuando vengan a visitarnos pues tener unos facsímiles de las bulas. Hemos ganado cara a los usuarios han ganado con todos nosotros. Tenemos 6 lectores para poder consultar imágenes digitales, ni yo misma me lo creo. Los lectores de microfilm se han reducido a 2, pero por lo menos quien no sabe consultar en digital puede consultar en microfilm. Y luego otros 5 puestos que son para documentación histórica, que hasta el año de la crisis iba subiendo y ha vuelto a bajar con esta pandemia. Perdonad mi manera de expresarme, os agradezco la escucha y si necesitáis alguna aclaración, pregunta o algo que queréis que os comente, pues aquí estoy. Archivos de la Iglesia en Guipúzcoa. Podemos decir que en los archivos propiamente de toda la Iglesia tenemos 4, que probablemente serían 5. Todas aquellas que están bajo jurisdicción episcopal, dependiente de la diócesis, todos aquellos archivos de los institutos de vida consagrada, llamados los monacales, etcétera, las sociedades de vida apostólicas, como son los franciscanos, jesuitas, agustinos y demás, los archivos personales muy interesantes que poca gente cita y nos hemos dejado porque es una puerta muy grandísima el tema de las asociaciones públicas de fieles. Para concretar la cuestión en nuestro contexto, en febrero de 2020 lo que hicimos fue, vía decreto episcopal, todo un decreto en el que se establecían las normas de gestión, protección y acceso a los documentos y archivos, que es distinto, así como las bibliotecas de jurisdicción diocesana. Esto es el órgano que ha coordinado a nivel diocesano, vía decreto, todos los quehaceres archivísticos y bibliotecarios, pero sobre todo archivísticos,
tanto históricos como administrativos a nivel de toda la diócesis. Cuando se estaba hablando, Nuria antes nos ha hablado de la coordinación, por lo menos nosotros hemos conseguido en la diócesis que el último párroco que llega a tal sitio o cualquiera que tenga cualquier documento histórico tiene que estar de una forma ya normalizada todo lo que tiene que hacer. Llámese también, nosotros cogimos el lacre de la digitalización de archivos parroquiales, que venía uno, es que mi hijo que tiene un escanear, a usted párroco le hago esta digitalización. Todo esto está coordinado ya bajo una dirección, que es la dirección de Servicio de Archivos y Bibliotecas, y entonces todo esto se ha realizado vía decreto episcopal. Todos, es una regla muy, muy importante que, es más, tanto el obispo como los demás arciprestes han pedido que el director, que en este caso soy yo, pase por arciprestazgos para dar el curso de cómo se tiene que hacer. Sobre todo por el tema de los accesos, qué documentos un párroco puede dejar o no puede dejar al uso, o a quién puede dejar los documentos que le pueden ser solicitados. Este documento ha sido dividido en 3 capítulos, que es propiamente la naturaleza y fines, todo el tema de documentos y archivos, y el tercer capítulo de bibliotecas y colecciones bibliográficas. En el segundo capítulo, que es el que a nosotros nos interesa, ha sido subdividido todo el tema de la planificación archivística en toda la diócesis, la organización documental, las instalaciones, la consulta de documentación, la reproducción de documentos. Y hay un capítulo especial de varios folios en el que se habla del archivo parroquial, totalmente importantísimo, con sus expedientes matrimoniales, la conservación y custodia de los libros, muy importante el acceso y consulta a los documentos, sobre todo sacramentales. Todo eso está ya en la página web, está en el boletín oficial, etcétera, etcétera. En cuestión de el archivo histórico en su artículo 7, os leo en este, se dice: recoge y custodia la documentación diocesana procedente de los archivos de gestión y del archivo intermedio. Se determina que todo documento de conservación permanente, importante, no todo documento, sino solo el de conservación permanente con más de 75 años, sea transferido para su conservación y custodia en calidad de depósito al archivo diocesano. Y este archivo, el histórico diocesano, donde nos encontramos y donde estoy hablando ahora, será la cabecera de nuestro sistema archivístico. Se ha conformado el sistema archivístico en la diócesis y, por tanto, desde donde se coordinará la política archivística de todos los organismos diocesanos, estableciendo los procedimientos de gestión y marcando los procesos de descripción y acceso a fondos. Por lo cual, por el mismísimo gobierno vasco, que nos pide documentos de 1948, aunque sea el mismo gobierno, no se les ha dado documentación, sea quien lo pida, a menos que no existan unas normas. Entonces, todo esto, la cabecera es el archivo histórico diocesano. Aparte, guardamos, siendo el fuerte de todo este sistema archivístico, el nuestro, aquí guardamos 167 fondos históricos concentrados. Hablaba de Sevilla, que tiene 104. Nosotros, el 100% de todas las parroquias históricas de la diócesis ha sido concentrado ya en el diocesano. Tenemos los 9 fondos personales, todos ya catalogados, y últimamente estamos viendo una cosa nueva que yo en los 32 años que llevo aquí de director no había conocido, y es la concentración de archivos monacales. Hay 4 archivos de monasterios que han cerrado y que quieren que pase al diocesano, como es Astigarraga, Solaluz, Hernani y las Carmelitas de Donosti. Y luego tenemos la serie de los facticios, que son los 197 pergaminos, tanto transcritos así como traducidos, los 340 libros de Facistol, y tenemos los 98 documentos cartográficos donde están todos los planos, pues en este caso de la catedral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a difusión, en el tema de difusión tenemos 2 áreas, digamos. Uno, propiamente la página web, que es Méndez Mende, que en euskera, que la gente se piensa que es un apellido, no. Quiere decir por los siglos de los siglos. En euskera quiere decir eso, .org.
Entonces, ahí tenemos un gran abanico que podríais entrar y luego tenemos el tema de las actividades educativas y culturales. En cuanto a la página web, que como veis, abrimos mañana al uso presencial, al público hasta ahora hemos tenido uso virtual, online, pero mañana abrimos ya el uso presencial. Tenemos las áreas de los fondos y servicios, así como las actividades que damos, las casi 200.000 partidas sacramentales ya indexadas, todas desde la primera, desde el 2 de noviembre de 1498 hasta el 31 de diciembre de 1900. El 1 de enero ya no entran ahí. Con el tema de las normativas, la normativa muy exhaustiva sobre indización. ¿Cómo indizar 4 pescadores que han fenecido en la caza de la ballena? Y te dice 4 pescadores o 15 soldados que tienen en la gorra plumas rojas carlistas. ¿Cómo indexas esa partida que dice di Cristiana Sepultura a 15 soldados? Y no dicen los nombres. El tema de la guía de parroquias, así como todo el mundo, el tema de la reprografía o tarifas en cuestión y formas de pago. En cuanto a las actividades educativas, tenemos todo el tema de visitas, didácticas y las exposiciones, el préstamo de todo el tema de los documentos, que a muchos ayuntamientos nos están pidiendo y demás, y luego tenemos la divulgación de trabajos de investigación, por ejemplo, de monografías de parroquias o de estudios sobre el mundo eclesiástico que nos vienen a nosotros y nosotros la podemos poner en web para que la gente se difunda, se haga memoria también con lo que se escriba ahora mismo. Entonces, todo eso para proyectar el mensaje de Cristo. Pues no hay proyecto sin memoria. Lausdeo. Viginique matri. Ana Bella. Dentro de la diócesis de Vizcaya me interesa resaltar específicamente la política que se ha seguido desde que se creó en 1976 el Archivo Diocesano. Ha habido 2 momentos importantes que son 1976 y 1997. 1976, en el que don Antonio Añoveros crea el archivo, hay un diagnóstico de problema. Hay problemas con la documentación parroquial, se crea el Archivo Diocesano. En 1997 se diagnostica la documentación moderna y la informatización como problema y se crea el Servicio Diocesano de Archivos. ¿Qué pasa? Que cada vez que diagnosticamos un problema hemos creado un servicio. A partir de ahí, desde el año 2010, desde que creamos Ícaro, lo que hicimos fue pasar a ser un archivo dinamizador e intentar tener y conseguir desde el 2015 un papel estratégico junto con el Servicio Diocesano de Archivos para, dentro de ser una especie de ventanilla única de acceso de información para toda la gestión integral de la información, coordinarle el portal de transparencia, la delegación de la protección de datos y demás. De ahí que todo lo que esté integrado en el sistema archivístico diocesano, que está encabezado por el Servicio Diocesano de Archivos, el propio Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, que actúa en parte como archivo intermedio, todo el archivo de la curia y después todos los de las vicarías, las parroquias, etcétera, todos los organismos, asociaciones, fundaciones, archivos personales, etcétera, y también los archivos en depósito que pueden ser de órdenes monacales, algunos de instituciones o incluso de archivos personales que quieran compartir o dejar aquí sus archivos. El archivo está en el antiguo edificio del Seminario de Derio. Tenemos 5 kilómetros de documentación desde el siglo XII hasta nuestros días, más de 30.000 usuarios registrados en el sistema y 1 millón de consultas anuales en la base de datos. Somos 2 técnicos de archivo, Elena y Cristina, Elena Cortázar y Cristina Castillo, y quien les habla, que soy la directora desde el año 97 y también del Servicio Diocesano de Archivos.
El presupuesto anual puede rondar unos 200.000 euros, más o menos. Desde hace 12 años seguimos con el mismo presupuesto y aunque hemos contado con proyectos importantes y subvenciones importantes, como la del Plan Avanza desde el 2008 al 2010, en este momento pues no contamos más que con la subvención nominativa del Gobierno vasco. Pero bueno, ya venimos llorados y no hace falta... pues eso, todos tenemos dificultades de recursos y sobre todo tenemos que tener clara cuál es nuestra función. Nuestra función es primariamente pastoral, después una función social y cultural y facilitar el acceso a la información tanto a la institución como a la sociedad y conservar la memoria individual y colectiva y además, bueno, ofrecer labores de investigación, de ocio, los trámites y muy importante, para nosotros ha sido muy importante la parte de toda la sensibilización, tanto en las parroquias, en todo lo que entra dentro de nuestra jurisdicción, como también con otros organismos, con otras, a los que les hayamos pedido, que nos hayan pedido asesoría. Bueno, tenéis aquí las distintas personas que no quiero dejar de nombrar, que han hecho posible a lo largo de estos casi 45 años todas estas labores importantes, desde don Antonio Añoveros, que creó el archivo, hasta Pedro Janguren, don Eusebio Martija, Maite Arana, Pedro Arbulu, todos ellos miembros de la asociación, que también es importante. Siempre hemos estado vinculados a la Asociación de Archiveros y todo el equipo de las sucesivas personas que han ido pasando y ahora, como digo, pues nosotras tres con la visita del obispo electo que hemos tenido hace poquito. El paso que dimos, un paso más en la difusión, fue la creación del Centro Ícaro como un centro de interpretación de archivos. Nos interesaba sobre todo poner en valor y dar importancia a todo aquello que es un recurso didáctico y un agente educativo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, que todo les dura 3 minutos, nos parece muy importante que sepan y ayuden a conservar la memoria, ayuden a conservar toda la memoria documental, el patrimonio documental. Esto pues nos ha hecho que en el archivo esté lleno de niños y niñas, ahora con la pandemia evidentemente esto se ha restringido, pero sí hemos tenido una serie de actividades que estamos recuperando también las visitas de forma presencial. Durante la pandemia hemos atendido pues prácticamente mediante todas las tecnologías digitales casi sin ningún problema, y recuperamos las actividades presenciales en la sala desde el 1 de septiembre del año pasado y ahora estamos recuperando también otro tipo de esto, como las transferencias de las parroquias, las visitas, etc. Tenemos evidentemente puntos de mejora que tenemos que valorar para nuestro plan estratégico y hay una cosa muy importante en la que queremos incidir y es en la parte de la gestión integral desde que nace el documento, tanto en las parroquias como en la creación de normativas desde el archivo, pero también con Cancillería y también con la notaría y el Tribunal Eclesiástico. Es importante para todos los documentos de la diócesis. Nosotros no queremos estar al final del proceso, estamos al principio del proceso en la creación de documentos y de hecho ahora estamos coordinando todo el proceso de creación del sistema de gestión integral de la información en toda la diócesis de Bilbao. Y fruto de esto también es la colaboración con archivos de órdenes religiosas que nos han solicitado o bien asesoría o bien que les ayudemos a organizar su archivo. En este caso, las misioneras mercedarias de Berriz, tanto en las casas de Berriz como Marquina, el Instituto General de las Misioneras de Berriz, que también está depositado, todo el archivo histórico de los Ángeles Custodios que se ha traído aquí a Bilbao, el archivo de las Clarisas de San Antonio en Durango, que de hecho lo han dejado ya depositado en el archivo, y también las misioneras parroquiales de Elorrio, por citar algunas. Y finalmente también de movimientos, asociaciones, instituciones que ya tenemos depositadas en el archivo, desde Acción Católica de Mujeres, de Hombres, la Junta de Acción Católica, ASCEA, la Sociedad de Estudios Catequéticos, la JOC,
la GEC, la JIC, el Seminario Diocesano, la Escuela Magisterio, centros populares, centros educativos diocesanos y las dos radios que tenemos. La Radio Popular, Bizkaia Irratia, que ya nos han dejado sus fondos musicales, y también muchas grabaciones, sobre todo las vinculadas con la historia de la diócesis. En depósito temporal, hasta dentro de poquito, ha estado lo de Misiones Diocesanas Vascas, y también colaboración con la Universidad de Deusto para los distintos archivos. Y de momento nada más, muchísimas gracias. Incidir en eso, en el archivo como proactivo, como elemento dinamizador dentro de toda la gestión documental y de toda la creación de documentos en la diócesis. Y un saludo de todo el equipo. Yo soy quien les habla, pero mis compañeras, como digo, están aquí en la foto. Cristina Castillo y Elena Cortázar son las que llevan el día a día en este momento, desde hace 4 años, que estamos ya las tres solas. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Bella, y pasamos a ver la situación de los archivos de Aragón, de mano de Isidoro Miguel y Jorge Andrés del Archivo Capitular de Zaragoza. Cuando queráis, Isidoro y Jorge. Buenas tardes a todos, y os hemos hecho un PowerPoint para ir viendo precisamente, va a ser muy breve la exposición, porque luego estas ideas las expondremos con más detalles. Yo no he podido tampoco dedicarme estos días, pues porque estoy a punto de estar en quirófano, que me cambian una cadera. Y sin más, vamos a ir pasando con el PowerPoint las ideas que os vamos a transmitir. Bien, ahí tenemos en el corazón del aseo. Estamos trabajando ahora una catalogación, pues, de los cantorales que hay en la SEO. Como se nos hablaba de la provincia eclesiástica de Zaragoza, la provincia eclesiástica de Zaragoza fue creada por el Papa Juan XXIII en 1318 y hasta entonces dependía de la metropolitana de Tarragona, siendo una de sus diócesis sufragáneas. Actualmente, desde el punto de vista geográfico, la metropolitana de Zaragoza coincide con la comunidad autónoma de Aragón, aunque veréis ahora algunas cosas que nos van a llamar la atención. Sus diócesis sufragáneas han sido siempre aragonesas: Albarracín, Barbastro, Huesca, Jaca, Tarazona y Teruel, aunque también han pertenecido a la provincia eclesiástica cesaragustana los obispados de Calahorra, la Calzada, Logroño y el de Pamplona en algunas etapas de su historia. Conocer esta realidad es importante porque en el Archivo Diocesano de Zaragoza, por ejemplo, se encuentran importantes juicios de apelaciones, algunos de ellos inventariados, por ejemplo, por Josu de San Sebastián, en lo que respecta a las diócesis vascas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en las metropolitanas podemos encontrar un filón documental riquísimo, sobre todo en estos procesos de apelación. En 1998 se incorporan a la nueva diócesis de Barbastro-Monzón los pueblos de la provincia de Huesca, que hasta entonces pertenecían a la diócesis de Lérida sufragánea de la metropolitana de Tarragona. Esta geografía eclesiástica aragonesa producía cuanto menos alguna llamada de atención. Por ejemplo, la provincia civil de Huesca dependía de 3 metropolitanas: Jaca de Pamplona, Huesca de Zaragoza y Barbastro de Lérida. Fijaros lo que significa esto a la hora de una gestión. La búsqueda de la coincidencia de los límites políticos y eclesiásticos en Aragón ha sido algo buscado desde hace años, aunque con algunos largos conflictos con la diócesis de Lérida por el tema del patrimonio.
Precisamente se comenzó la creación de la diócesis de Barbastro-Monzón con una solemne y concurrida Eucaristía, y los obispos y las parroquias acabaron en los juzgados con largos y costosos pleitos entre las comunidades autónomas de Aragón y de Cataluña. Realmente un escándalo. La diócesis de Zaragoza tiene la forma de un triángulo irregular, 13.000 y pico kilómetros cuadrados. Está poblada por unas 914.000 personas, de las cuales 649.000 viven en la ciudad de Zaragoza y las restantes en los 183 municipios de la diócesis. O sea, Zaragoza, la diócesis es una gran cabeza con un cuerpo endémico, con lo que esto conlleva luego en aplicaciones pastorales y archivísticas. Actualmente la diócesis de Zaragustana abarca la mayor parte de la provincia de Zaragoza, si exceptuamos la zona oeste, que pertenece a la diócesis de Tarazona, y una pequeña extensión al norte, en las 5 villas, que forma parte de la diócesis de Jaca, pero se extiende también por una amplia zona de la provincia de Teruel. Como veis, hay una serie de desajustes geográficos importantes. Aunque el mapa es malo, este sería más o menos el plano de... Aquí estaría Huesca, Barbastro-Monzón, aquí estaría en la parte oeste Jaca, en el centro Zaragoza, con ese triángulo, Tarazona, más hacia la Virgen del Pilar, y abajo la diócesis de Teruel, que fue un arcedianato de Zaragoza hasta el siglo XVI. La cuna de la Iglesia en Aragón es la Catedral de San Vicente de Roda de Isabela. Es importantísimo tomar conciencia de esta realidad porque es la que ha dado vida a todas las diócesis aragonesas. Todavía en Roda de Isabela es donde está sepultado pues, el cuerpo de San Vicente mártir, aunque sabéis que la cabeza y el brazo están en Zaragoza. Las catedrales de Zaragoza, de la diócesis de Zaragoza, son la Catedral del Salvador, o la SEO, y también tiene otra catedral que es la de Nuestra Señora del Pilar. En ambas catedrales hay sus correspondientes archivos. En el Pilar está el archivo del Pilar, que lleva Esther, y en la SEO tenemos el archivo de la SEO y la biblioteca capitular. Y también en el Pilar está el archivo de música. Es realmente uno de los archivos más ricos de España. Acabamos de hacer un archivo nuevo en la SEO, en este edificio, en la parte de atrás, y lo tenemos todavía sin amueblar. Ahí tenéis la Catedral de Tarazona, que tiene también el archivo diocesano y el archivo capitular. Ahí tenéis la Catedral de San Pedro en Jaca, muy rica también en cuanto a documentos antiguos. Tenéis la Catedral de la Transfiguración del Señor de Santa María en Huesca, que pudimos visitar en el homenaje que hicimos a nuestro gran obispo, don Damián Iguacen. Tenéis la Catedral de Barbastro, la Asunción, con una cosa original, como la torre de la iglesia está separada del cuerpo de la catedral. Y con estos conflictos que ha habido, esta será luego con catedral, con otra iglesia que veremos posteriormente. También tenéis la iglesia de Santa María de Mediavilla de Teruel. Os he dicho la de Barbastro, la de Teruel, y esta es la catedral de Albarracín, que es también diócesis junto con Teruel. Y Monzón, al unirse con Barbastro, tiene una concatedral que se llama Santa María del Romedo. La comunidad autónoma, aquí la metropolitana de Zaragoza, se han celebrado 2 congresos de la Asociación de Archiveros. Uno fue el 16 Congreso sobre Religiosidad Popular y Archivos de la Iglesia, y el otro, el 19 Congreso de la Asociación, que fue Milagros y Hechos Prodigiosos
en la historia de la Iglesia. Vamos a ver, a resumir qué es lo que se ha hecho en estos archivos de Aragón, aunque os daremos noticias con más detalle. Primero, hemos llevado una gran labor de publicaciones a través de la colección Biblioteca Brauliana, que llamamos, que no las expongo ahora porque las expondremos con más detalle por no alargar. En las digitalizaciones vamos dando pasos, pero no muchos, pero se van dando algunos pasos. Hay también una paulatina incorporación de los archivos parroquiales a los archivos diocesanos, sobre todo en la diócesis de Zaragoza. Ya todos los archivos de las parroquias, prácticamente de la ciudad, están ya en el archivo diocesano, y las de los pueblos, con la problemática que tiene Aragón de diseminación y de pueblos que van desapareciendo, se van incorporando y se han hecho catálogos e inventarios de por lo menos 5 arciprestazgos con un gran detalle. Hemos hecho convenios con las instituciones políticas y financieras, aunque en estos 3 o 4 últimos años, en estos 6 últimos años, esto ha decrecido bastante, pues fruto de la crisis económica que estamos llevando. Paulatinamente se van incorporando laicos como directores o técnicos de los archivos, aunque predominan más los hombres que las mujeres. Solo tenemos 3 mujeres en los archivos en este momento. Se están creando, renovando las páginas web. Por ejemplo, en Zaragoza ya la teníamos, desapareció y estamos haciendo una nueva. Y una cosa que a mí me ha preocupado mucho es el contacto de los archivos con la universidad. En Zaragoza, precisamente, ya hemos perdido todo contacto. El cura que había en pastoral universitaria pues ha desaparecido porque lo ha dejado, se ha secularizado, y ya no hay contactos con la universidad. Incluso ni a veces ni invitan al obispo. Yo he trabajado mucho porque tengo interés en este diálogo fe y cultura. Por ejemplo, Jorge Ested y el archivero diocesano han estado en la Universidad de Zaragoza este año pues dando clases de paleografía, diplomática, historia de la escritura, y es una forma de hacernos presente la Iglesia en este mundo universitario. Creo que falta atención y preocupación de la Conferencia Episcopal por esta tarea. Ya se lo dije a nuestro querido obispo de Ávila, que ahora está en Ciudad Rodrigo, donde yo le dije un día, oiga, señor obispo, porque hay 15 obispos en la doctrina de la fe y hay 3 en la Comisión de Patrimonios y Bibliotecas, y de los cuales 2 enfermos. Me dice, no seas malo, Isidoro. Digo, si no hay tantos problemas de fe en España, es más problema de diálogo fe-cultura. Bien, aquí vamos avanzando. Cuando os describamos diócesis por diócesis en Aragón, iremos en cada uno de estos campos qué es lo que se ha ido haciendo. Y finalmente, no quiero pasarme más, los archiveros, pues para que los vayáis conociendo, que algunos son nuevos. En la diócesis de Barbastro-Monzón, esa nueva, el archivo diocesano y catedralicio lo lleva doña Margarita Rodríguez de Alisal, y lleva las catedrales de Barbastro y esa de Roda di Sávena, y también la concatedral de Monzón. La antigua catedral rotense, la de Roda, custodia una importante, que es la que menos conoceréis, una parte del antiguo archivo capitular, ya que casi todos los pergaminos y códices se llevaron al archivo capitular de Lérida en el siglo XIX. Se está intentando que al menos se hagan copias. En el pueblo quedaron unas 50 cajas de papeles que incluyen varios protocolos notariales, pergaminos y registros de cartas, resoluciones, contabilidad, inventarios, custodiados en la casa parroquial de Roda di Sávena, donde ha habido un sacerdote leminiana, pues que ha dado la vida por recuperar y mantener la vida de esta catedral de Roda. En la diócesis del archivo diocesano de Luis García Sencilla y el archivo capitular Carlos Barón Aspiro, de San Abel, secretario general del obispo de Huesca. En la diócesis de Jaca está don Felipe García Dueñas,
y en el archivo capitular San Jesús Lital. En la diócesis de Tarazona, el archivo diocesano lleva don Cirilo Ortín Royo y el capitular Miguel Antonio Franco. Y en la diócesis de Teruel y Albarracín, el archivo diocesano de Teruel está ahora en este periodo en transformación porque el antiguo archivero lo ha dejado y está trabajando pues don Antonio Aranda en esta serie capitular. En la diócesis de Zaragoza nos conocéis más. Don Juan Ramón Royo García, junto con el seglar Juan José Pina Lucindo, están trabajando mucho y bien, están haciendo también publicaciones con la institución Fernando el Católico, que os diremos cuáles son. Y en los capitulares, pues seguimos Isidoro, Luis Antonio González Marín, que lleva el archivo de música y es el director de los músicos de Su Alteza, y está haciendo un trabajo realmente encomiable, dando continuamente conciertos y películas sobre grandes músicos de las catedrales. Y Esther Casorrán y junto a Jorge, Esther Casabón. He terminado con esta fotografía pues porque acabamos de tener un archivo nuevo, un archivo nuevo que lo tengo aquí mirando por la ventana cuando os estoy hablando, pero que hay que empezar a amueblar. A mí se me han puesto los dientes largos cuando me ha dicho nuestra archivera de Bilbao que tiene 200.000 euros de presupuesto. Yo creo que estos años últimos hemos debido gastar unos 15, no sé cuánto, 2.000 euros al año, no sé si hemos llegado. Bien, yo espero en este futuro, tenemos el reto de este archivo nuevo que hay que empezar a amueblar. Hemos ido trabajando, tuvimos una inundación también en la SEO que no ha trascendido afuera este verano, muy triste, y aquí estamos. Entonces, perdonar que lo haya hecho tan superficial, porque ya digo que estoy en un preoperatorio y me operan el día 8 y no he podido dedicarme. Bien. Bueno, pasamos. Muchas gracias, Isidoro, te deseamos lo mejor, que puedas bailar el rock and roll con tu nueva cadera, con esos movimientos que harían la envidia de Elvis Presley, y seguro que sale todo muy bien. Y pasamos finalmente con María del Carmen Fuentes Nogales a ver la situación de los archivos de Extremadura. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes y yo les voy a hablar de la historia de los fondos y de las actividades y publicaciones que realizamos en los archivos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, centrados sobre todo en diocesanos, catedralicios y parroquiales, y prometo ser fiel a los 20 minutos. El 23 de abril de 2006, bajo el episcopado de don Santiago García Aracil y la dirección del archivo de don Teodoro Agustín López López, se trasladaban los fondos documentales diocesanos y catedralicios al edificio que albergó el antiguo Palacio Episcopal en la calle San Juan de Ribera 13. Su inauguración oficial coincidió con la celebración del 23º Congreso de Archiveros de la Iglesia en España, el 13 de septiembre de 2007, que se celebró en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Anteriormente a esta ubicación definitiva, el archivo estuvo en varias dependencias en distintos edificios diocesanos. La historia de la creación del archivo diocesano desde el siglo XIII hasta nuestros días la tiene publicada doña Guadalupe Pérez Ortiz en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, testamentario de la documentación conventual de la provincia de Badajoz desde el siglo XVI. Es la actual directora desde el año 2017, año en que se jubila don Teodoro Agustín López López. En el año 2013 se concentraban los fondos de los archivos parroquiales y posteriormente los fondos del archivo del Seminario de San Atón. La documentación abarca desde los siglos XVI al XX y fundamentalmente contiene capellanías, obras pías, pleitos y procesos, sacramentales, documentación de conventos, patrimonio y bienes diocesanos, de cofradías, sínodos y visitas pastorales, y la documentación de los fondos de las órdenes militares de Alcántara, Priorato de Magacela y Zalamea, y de Santiago, Priorato de San Marco de León en Extremadura, Llerena y Mérida. En cuanto al archivo de la catedral, estaba constituido a principios del siglo XIII y, como nos dice don Pedro Rubio Merino en su breve guía descriptiva del archivo de la Catedral de Badajoz, publicada en 1993 dentro del Inventario de Archivos Extremeños,
Los privilegios y bulas concedidos por reyes y papas, datados en el siglo XIII, se ampliaron en los siglos sucesivos con escrituras de las casas del cabildo, montes, pactos, ganados y heredades, fundaciones, memorias y aniversarios, actas capitulares, estatutos, cuentas de fábricas y visitas pastorales. Hasta el siglo XVII no está documentada las dependencias del archivo, adosadas a las salas capitulares en el claustro. Los instrumentos de descripción archivística que se conservan es el catálogo inventario del fondo de la Orden de Alcántara, Priorato de Magacela y Zalamea, realizado por Teodoro Agustín López López y Dionisio Martín Nieto. Contiene la documentación de la dignidad prioral, parroquias, visitas, capellanías, patronatos, obras pías, órdenes, pleitos civiles y criminales y expedientes matrimoniales y varios. La primera parte de este inventario la realizó don Fernando Castón Durán, director del archivo desde 1924 a 1951. Tenemos el catálogo inventario del Fondo de la Orden de Santiago, Priorato de San Marcos de León en Extremadura, Llerena y Mérida, realizado por los mismos autores, y contiene la documentación de iglesias, cofradías, conventos, órdenes sagradas, obras pías y asuntos matrimoniales, entre otra documentación. La guía del archivo del Seminario de San Antón, trabajo conjunto realizado por Guadalupe Pérez Ortiz y por mí antes del traslado de los fondos al archivo diocesano, que contiene los fondos del propio seminario, los fondos del Seminario de Nuestra Señora de la Coronada de Villafranca de los Barros, Seminario de Elvas, Olivenza y Yelves y del Colegio San Benito de Villanueva de la Serena, Seminario Menor. En el archivo de la catedral se conservan los índices e inventarios realizados en 1519, 1749, 1754 y 1791 por los canónigos responsables del archivo. Actualmente está en proceso de inventariado y clasificación muy avanzado gracias a la subvención del SESPE y posiblemente para final de año estará terminado. Quiero dar las gracias a doña Guadalupe Pérez Ortiz porque me ha facilitado datos que yo no tenía de los archivos de Mérida Badajoz. Archivo eclesiástico de Coria Cáceres. El archivo diocesano, estas son las publicaciones que ha realizado el archivo diocesano de Mérida Badajoz, el catálogo inventario citado anteriormente, tanto de la Orden de Alcántara como de la Orden de Santiago, y las fuentes documentales del Seminario de San Antón, por Guadalupe y Rocío Pérez Ortiz, Francisco González y el profesor Agustín Vivas Moreno. Archivos eclesiásticos de Coria Cáceres. El archivo diocesano está en Cáceres y el archivo de la catedral está en la Catedral de Coria. El archivo diocesano de Coria Cáceres, tal como lo conocemos hoy, nace a partir del año 1957 con el cambio de denominación de la diócesis de Coria a diócesis de Coria Cáceres, bajo el episcopado de don Manuel Llopis Iborra y siendo canónigo archivero de la Catedral de Coria, don Pedro Rubio Merino. A finales de 1950, principios de 1960, se produce el traslado de parte de los fondos documentales que estaban en el Palacio Episcopal de Coria al Palacio Episcopal de Cáceres. Desde el año 1966 a 1972 se concentran parte de los fondos parroquiales y entre 1985 y 1990, labor realizada por el archivero don Fausto Iglesias Casado, se produce el traslado definitivo del fondo documental diocesano y la concentración de los fondos parroquiales restantes. El archivo diocesano desde 1957 ha tenido sus dependencias en el Palacio Episcopal en Cáceres, hasta el año 2009 que nos trasladamos a las nuevas dependencias en el Seminario Diocesano. Los instrumentos de descripción archivística que tenemos y que realmente son los que estamos utilizando en algunas ocasiones son los realizados por don Pedro Rubio Merino. En concreto, de los fondos diocesanos hizo el inventario de la sección de capellanías que están inventariadas por parroquia y dentro de cada parroquia por orden alfabético de los fundadores. Y los archivos parroquiales, que las series están establecidas por orden alfabético, excepto los libros de registros sacramentales, y dentro de esta serie se mantiene el orden cronológico. Actualmente se está clasificando el fondo diocesano y en parroquiales estamos realizando el cuadro de clasificación de los fondos parroquiales adaptado a las normas de descripción archivística ISAGE.
Les he traído aquí un ejemplo del inventario de los fondos documentales del Archivo Señorial de la Casa del Sol, de los marqueses de Obando. Realmente es del Obispado de Coria Cáceres, pero está en usufructo para los misioneros de la Preciosa Sangre, por los misioneros de la Preciosa Sangre. Se encuentra en la Casa del Sol, en Cáceres, y hay un primer inventario del sacerdote cacereño Simón Benito Bosollo en 1901, pero los clasificó y ordenó don Pedro Rubio Merino en los años 60 del siglo XX. Contiene la documentación generada por los distintos linajes de la nobleza cacereña, Obando, Solís, Rocha, Figueroa, que, debido a la política de matrimonios entre personas de esta familia, confluyeron a lo largo de los siglos en la familia Solís-Obando. El último marqués de Obando, Vicente Mariano de Obando Solís y Perero, legó su patrimonio al Obispado de Coria, pero el usufructo y la administración a la Congregación de Misioneros de la Preciosa Sangre. Llegaron a Cáceres y se instalaron en la Casa del Sol, vivienda de los marqueses de Obando, en 1898, y son desde entonces los responsables de su archivo. Está ordenado por casas nobiliarias y su documentación abarca cronológicamente desde el siglo XV hasta el XIX. Contiene testamentos, expedientes de fundación de capellanías, correspondencias, escrituras de venta, arrendamiento de sus bienes patrimoniales, fundación de mayorazgo y cartas de dote. Junto a esta documentación están los fondos americanistas catalogados por don Pedro Rubio. El primer marqués de Obando, Francisco José de Obando y Solís, fue gobernador y capitán general de las Islas Filipinas. Estos fondos contienen documentación de los siglos XV al XVIII y fundamentalmente testamentos, escrituras y correspondencia. El archivo de la Catedral de Coria, como he dicho antes, se encuentra en la catedral y tenemos su historia en las actas capitulares y las visitas pastorales del siglo XVI que nos permiten conocer las dependencias que ha tenido hasta nuestros días. A principios del siglo se encontraban las arcas casones del Cabildo que está en el Sagrario, donde tenía el Cabildo sus escrituras. Y a finales del siglo XVI el archivo de documentos se encuentra ya en las dependencias actuales. En 1584, en la visita pastoral que hizo el obispo Pedro García de Galarza a la catedral, ordena que se hagan estantes para colocar los libros de la Santa Iglesia Catedral que estaban en lo alto de la capilla de Hernando de Amusgo y se encontraban en el suelo. En la actualidad este archivo sigue estando en la parte superior de la capilla de Amusgo, llamada también de San Pedro de Alcántara, y para llegar a las dependencias del fondo documental hay que pasar 4 puertas, cada una con su llave, tal y como se describe en los documentos, aunque actualmente evidentemente solo utilicemos una. En el 2001 se procedió a rehabilitar las dependencias, depósito documental, sala de investigadores y sala donde está depositado el archivo musical. Los instrumentos de descripción archivística se conservan los índices de 1639, 1754, 1853, 1897 y 1903, realizado por los canónigos archiveros, el Inventario General del Archivo en 1981 por don Ignacio Domínguez, canónigo archivero, y el Catálogo Descriptivo del Archivo por don Faustino Martínez Vázquez, archivero, que fue desde 1992 a 2000. El archivo musical ha sido catalogado por los profesores Pilar Barrios y Francisco Rodilla de la Universidad de Extremadura. Yo me incorporo en el año 2001 y sigo realizando el trabajo de catalogación que había comenzado don Faustino y actualmente revisando parte de los fondos que no estaban clasificados para ordenarlos e insertar en sus series correspondientes. Las actividades que realizamos desde los archivos de Coria Cáceres son las visitas al archivo de colegios e institutos, fundamentalmente de la ciudad de Coria y de Cáceres y parroquias de la diócesis, para dar a conocer las dependencias del archivo y los documentos. Y el documento del mes, que se publica en la hoja diocesana, Iglesia en Coria Cáceres, junto con ¿Sabías qué?, que son noticias extraídas de los documentos del archivo para dar a conocer la historia de la diócesis a los diocesanos. Los archivos diocesanos de Plasencia. El archivo diocesano estuvo ubicado desde los años 80 del siglo XX en 4 salas del Palacio Episcopal y el obispo don Antonio Vilaplana Molina mandó poner estanterías en dichas salas para colocar la documentación del archivo. Esta documentación está dividida por salas. Sala A, documentación relacionada con las capellanías de las parroquias diocesanas. La sala B está
todo la sección de sacramental, jurídico, económico, pastoral, fundaciones pías y documentos sin clasificar, la sala C, los expedientes de provisión de capellanías y patrimonio diocesano, y la sala D, rollos de microfilm, divididos en 4 secciones: sacramentales, no sacramentales, protocolos notariales y varios. El archivo de la catedral, tenemos documentación de sus dependencias en 1832. Anterior no se ha encontrado ningún dato. Se encontraban adosadas a la sala capitular y en abril de 2016, don Amadeo Rodríguez Magro, anterior obispo de la diócesis de Plasencia, inaugura las nuevas dependencias del archivo diocesano situado en las antiguas caballerizas del Palacio Episcopal, concentrando junto con los fondos diocesanos los fondos del archivo catedral. Los fondos parroquiales están en sus respectivas parroquias. Los fondos del archivo musical se trasladaron solo las cajas de partituras y partichelas. Los libros corales de canto llano y polifónico siguen estando en las dependencias que tenía el antiguo archivo musical en la catedral. En el año 2016 se incorpora mi compañera María Antonia Sánchez Tapia. Los documentos de descripción archivística que conservamos es el catálogo descriptivo del archivo de la catedral realizado por Manuel Sánchez Mora, el inventario del archivo musical que lo realiza los maestros de capilla de 1919, 1949, 1950 y 1985, el padre José López Calo, que realiza un estudio sobre la música en la Catedral de Plasencia en 1995 y en el 2000 sobre el maestro de capilla José Hidalgo, y en el 2004 la Asociación de Amigos de las Catedrales y Patrimonio de Plasencia realizan la catalogación de obras musicales, y don Juan Manuel Ramos Berrocoso, actual canónigo archivero, también en el 2004 realiza el índice de documentos conservados en el archivo musical. Está también el inventario del archivo diocesano realizado por el anterior archivero, don Francisco González Cuesta, y el catálogo descriptivo de la sección jurídico del archivo diocesano, que lo realizó Lourdes Expósito y 4 becarias de Diputación, creo recordar. Actualmente se está clasificando el fondo diocesano y catedralicio. Las actividades que hacemos desde los archivos eclesiásticos de la diócesis de Plasencia: el ciclo de conferencias, los lunes investiga, se celebran los segundos lunes de mes en la sala de bóvedas del Seminario Diocesano, y versa sobre temas de estudios, archivo, antropología, historia del arte, historia local y musicología, que investigadores nobles o consagrados quieren dar a conocer. Es una manera de difundir sus trabajos y todo el tiempo que dedican en los archivos a trabajar sobre sus estudios. Documento del mes que se expone en la capilla de San Pablo de la Catedral de Plasencia, y procura coincidir el contenido del mismo con alguna conmemoración importante local o nacional. Visita también a los archivos de asociaciones culturales, institutos, universidades principalmente, y esta actividad quiere dar a conocer el archivo en sí, sus dependencias, la función de las personas que trabajamos en los archivos, y se les enseña los documentos más importantes que se custodian en él. Es una manera de que los alumnos de institutos se familiaricen con el archivo y abrir la posibilidad que ellos sean los futuros investigadores del mismo. Y luego, taller de documentos, estudiar la historia con los documentos, normalmente con profesores y estudiantes de institutos de Plasencia o localidades cercanas. El profesor de historia, arte o musicología nos informa del temario que va a explicar, y nosotras desde el archivo buscamos los documentos que sirvan de apoyo a su explicación. Es una manera de familiarizar a los alumnos con la historia, el arte y la música. Los usuarios que tenemos en los 3 archivos de las 3 diócesis normalmente son profesores y estudiantes de la Universidad de Extremadura, profesores de instituto, jubilados, genealogistas y estudiosos de la historia local. Del libro de Hechos, terminó con: Jesús les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos que el Padre ha establecido con su autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Gracias a los archiveros que nos han precedido,
conservando y difundiendo el testimonio de tantas personas y tantas comunidades cristianas que desde época medieval hasta nuestros días está documentado en los archivos eclesiásticos extremeños. Queremos destacar a los archiveros que nos cedieron el testigo más recientemente. Han compartido con nosotros congresos y jornadas. Unos han fallecido, otros están jubilados, pero gracias a su trabajo estamos nosotras aquí. Quiero recordar a don Pedro Rubio Merino, que estuvo en Badajoz y Coria Cáceres, de Mérida a Badajoz a don Carmelo Solís, a don Eladio Méndez, a don Teodoro Agustín López, de Plasencia a don Francisco González Cuesta y de Coria Cáceres a don Fausto Iglesias, a don Gregorio Carrasco y al padre Belio, que era el archivero del archivo de la Casa del Sol, de los Marqueses de Obando. Y en nombre de mis compañeras, doña Guadalupe Pérez Ortiz, directora del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, doña Marian Sánchez de Tapia, auxiliar de Archivo Diocesano de Plasencia, y en el mío propio, muchas gracias. Muchas gracias por escucharme y perdonarme porque creo que he ido un poquito deprisa, pero era para cumplir los 20 minutos. Me habéis dejado para el final. Muy bien. Por aquello de que los últimos serán los primeros. En el reino de Dios. Muy bien, pues muchas gracias, Mari Carmen, y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que se ha expuesto hasta ahora, y si no, pues vamos cerrando esta segunda sesión de nuestro 32º Congreso. Creo que entonces toca despedirse. Nos citamos, muchas gracias tanto a los que habéis participado como a los que han tenido, bueno, pues a Carmen Hernández del Archivo Histórico Diocesano de Guadix, Ana Bella Barroso del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, José Ángel Garro del Servicio Diocesano del Archivo y Biblioteca de la Diócesis de San Sebastián, a María Dolores Lecuona del Archivo Histórico Diocesano de Vitoria, a Isidoro Miguel y Jorge Andrés del Archivo Catedralicio Capitular de Zaragoza, y a Mari Carmen Fuentes del Archivo de Coria Cáceres por habernos expuesto a la situación de los archivos en Andalucía, el País Vasco, Aragón y Extremadura. Y nos citamos para el próximo miércoles 23 de junio a las 5 de la tarde para seguir conociendo la situación de los archivos de la Iglesia en Galicia y Asturias, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Navarra. Y nada más, buenas tardes. Y Isidoro, te tenemos en cuenta y te pedimos por ti para esa operación que tendrás el 8 de julio. Ya verás cómo la pilarica, si tú te arrimas a la pilarica, verás tú cómo la cadera sale fortalecida, ¿no? A tu pilar me arrimo, ¿no? Se dice una cosa así parecida, una ejaculatoria, pues arrímate al pilar de la Virgen que verás tú cómo sale fortalecido de esta situación. Sabes que te queremos mucho en la asociación, que ha sido uno de los pilares de las referencias archivísticas, humanas, sacerdotales y jocosas, también humorísticas de nuestra asociación, y te tenemos muy presente y te vamos a manifestar nuestro cariño, el gran cariño que te tenemos pidiendo por ti, para que salga muy bien de este trance. Muy bien, pues nada, feliz tarde, lo que queda de tarde, y nos vemos el miércoles próximo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.